Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. La bendición de pertenecer a Jesús, para las personas que acaban de aceptar, para las que van a aceptar esta mañana posiblemente, y para todos nosotros. Estamos hablando de bendiciones esta mañana, pero quiero decir una cosa: no voy a tomar en cuenta las supremas bendiciones de Dios. La bendición de que Cristo limpia nuestros pecados, de que nos tiene un lugar preparado en el cielo, de que en el momento de morir el cielo es nuestro, porque es una garantía, la más grande garantía de la Biblia. Hermanos, no voy a tocar esas bendiciones maravillosas. Yo quiero tocar esta mañana 3 bendiciones que son parte de nuestra vida y que cuando nos hacen falta esas bendiciones, muchos de nosotros renegamos, nos apartamos de Dios, hasta nos ausentamos de la iglesia porque estamos enojados de alguna manera, porque Dios no nos ha provisto esas bendiciones que necesitamos. Vamos a hablar de felicidad. Vamos a hablar esta mañana de comodidad. Y miren lo que usted está oyendo. Felicidad, todos la necesitamos y la buscamos. Comodidad, estoy hablando de economía, y tranquilidad. Y cuando esas 3 palabras faltan en nuestros hogares, en nuestras vidas, se vuelve un caos y una situación difícil, aún en hogares de cristianos. Saben, una compañía maderera instaló unos rótulos en su ciudad, y estos rótulos decían: ¿cómo hacer de una casa un hogar? Oiga, esto es bien difícil. ¿Cómo hacer de una casa un hogar? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Dice que en las carreteras de su país pusieron varios cuadros, un juego de 3 cuadros en cada tramo más o menos. El primer cuadro presentaba una cocina bien remodelada y llena de muebles hechos de madera. El segundo cuadro es para hacer de una casa un hogar. El segundo cuadro presentaba un gran dormitorio lujoso y todas las paredes del dormitorio estaban llenas de closets también de madera. Y el tercer cuadro presentaba un jardincito, un patiecito lleno de entradas de luces, bien acomodador, bien llamativo, adornado con trocitos de madera. Oiga, ¿cómo hacer de una casa un hogar? Esas cosas que se estaban mencionando, lo que pueden hacer es darle comodidad para que gocemos de nuestra casa, pero nunca pueden hacer un hogar, hermanos, porque oiga, un hogar, no casa. Un hogar requiere de amor, requiere de comprensión, requiere de paz, no importando la casa, si es lujosa, si es sencilla, no importa la casa. Para que su casa sea un hogar, usted va a necesitar la paz de Dios, la comprensión, el amor, y que usted pueda transmitirlo a las demás personas. Entonces vamos a hablar sobre las bendiciones o la bendición de pertenecer al Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, y por favor, a los que acaban de aceptar y a los que tenemos a Cristo y tal vez no hemos dado ese paso, hermanos, a los que tenemos a Cristo en el corazón y cada día estamos permitiendo que Él tome control de nuestras vidas, en ese momento como que automáticamente va el Señor a proveernos los ingredientes necesarios para que usted y yo hagamos de nuestra casa un verdadero hogar. El versículo clave de esta porción, y diría de todo el Salmo y de muchos pasajes, es el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Pero más fundamental, la segunda parte: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Esa es la clave. Dichoso el pueblo que está poniendo su vista en el Señor Jesucristo. Dichoso el pueblo que está dependiendo del Señor y que está permitiendo que Él cada día tome control de su vida. Porque mire, habemos muchos que tenemos a Cristo en el corazón y somos fracasados y tenemos muchos problemas y estamos cayendo y levantando en pecados y a cada momento renegando de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cristo nos salvó, Cristo nos ha dado el cielo y ha regalado, pero no estamos viviendo una vida victoriosa en esta tierra. Miren,
acaba de morir una persona, y una persona murió aceptando a Cristo como Salvador, pero nunca dio frutos. Es tanto que parece que venía de echarse sus traguitos cuando se murió. Y entonces qué difícil era predicar en ese momento, decir el hermano fulano, cuando uno mira que el testimonio no es de hermano. Pero me quedé admirado del pastor cuando habló y dijo, damos testimonio de que el hermano fulano de tal, él aceptó a Cristo. Lo que no podemos dar testimonio es que Dios haya dado fruto. Y muchos de nosotros somos hermanos en Cristo. Y cuando nos muramos allá nos vamos a ver. Pero lástima que no hemos permitido que Cristo nos controle para vivir felices en esta vida mientras llegamos a la felicidad total allá en el cielo. Esa es la diferencia. Y muchos de nosotros, nuestros hogares no son felices, no son realizados, no somos personas que lo gocemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Si a Cristo nos salvó, es que no estamos permitiendo que Él tome control de nuestras vidas y de nuestros hogares. Dichoso el pueblo. Oigan, yo insisto mucho en esto. Cuando hablo aquí de dichoso el pueblo, yo creo que sin torcer el versículo me lo permite. Los pueblos están formados fundamentalmente por familias, hermanos. Y creo que sin torcer, y el versículo me lo permite, yo puedo decir esta mañana, dichosas las familias cuyo Dios es el Señor Jesucristo. Dicen amén. Dichosos son ustedes, hermanos, si su Dios es el Señor Jesucristo. Dichosa es su familia, si su familia está permitiendo que ese Jesús que murió por nosotros no solamente haya muerto, sino que tenga el control de nuestra familia. Esta bendición del versículo, ya lo mencioné, abarca tres aspectos importantes, tres aspectos materiales, prácticos de la vida diaria. Aparte del gran cielo, de las bendiciones, de la transformación y todo lo que vamos a gozar allá, abarca la felicidad de la familia, la comodidad de la familia y la tranquilidad de nuestra familia. Felicidad, comodidad, tranquilidad, tres cosas que todos buscamos. Entremos entonces al primer punto sobre el tema, la bendición de pertenecer a Jesús. Hablemos de la primera bendición, la bendición filial. Esta bendición filial es la felicidad de nuestra familia. Versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, oigan, como las de un palacio. Y es interesante ver las comparaciones lujosas, hermanos, las comparaciones preciosas que está haciendo aquí la palabra para los jóvenes y las señoritas que están metidas en un lugar en donde se respira el temor de Dios. Nuestros hijos están catalogados como plantas que crecen cuando son jóvenes y nuestras hijas como esquinas, como las columnas de un palacio en donde hay que darles lucidez y tanto vigor y tanta fortaleza a esas columnas. Yo quiero leerles a ustedes esta mañana este versículo en otras dos versiones. Óigalo primero en su versión. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Oigan esta otra versión. Nuestros hijos vigorosos y altos como plantas que crecen, nuestras hijas de graciosa belleza, como las columnas del muro de un palacio. Otra versión dice lo mismo. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín. Nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Bendición filial. La felicidad que tanto estamos buscando y que estamos añorando. Nuestros hijos, oigan jóvenes, varones, se está hablando de los varones como plantas crecidas. ¿Qué entiende usted de una planta crecida en su juventud? Es decir, que la planta creció en el momento adecuado. No hubo necesidad de aplicarle tantas cosas para hacerla nacer. Y muchos de nosotros cuando vamos a comprar plantas las miramos tan hermosas y ya con flores y las compramos y cuando llegan a nuestra casa se mueren. Plantas crecidas en su juventud. Oiga, esto da señal, es sinónimo de madurez, de algo que ha ido desarrollándose adecuadamente. Habla de crecimiento, habla de vigor, habla de fortaleza.
plantas crecidas en su juventud, y yo podría aumentar a pesar de las plagas. Las plantas que logran crecer en su juventud es porque tienen vigor, es porque tienen energía, es porque logran desarrollarse a pesar de todos los ataques que las plantas tengan, de tanta plaga que se les puede presentar. Pero ahora para las señoritas, dice aquí, las señoritas, las hijas del Señor, las que tienen como Dios al Señor Jesucristo, son esquinas labradas. ¿Qué da la idea de esquina labrada? Cuando se presenta una columna puede ser fea como las que tenemos aquí, que nos sirven hasta como tapadera. Pero muchas veces, hermanos, las esquinas en lugares adecuados como edificios o como un palacio, esas esquinas hay que hacerlas lucir, porque son no solamente las columnas que sostienen el edificio, no se pueden quitar de ahí, hay que adornarlas y ubicarlas adecuadamente. Y entonces esas esquinas labradas nos dan señal de gracia, nos dan señal de belleza, de seguridad, porque la columna es la que sostiene, de posición. Pero oigan, señoritas, de rectitud, de pureza. Y hermano, cuando se habla entonces de esquinas labradas, se habla de señoritas que son graciosas, que son bellas física, exteriormente, pero también interiormente, que se mantienen firmes, que se mantienen puras, intactas, hasta que viene el matrimonio. Esa es la belleza de esquinas labradas. Y estamos hablando entonces de que nuestros jóvenes tienen que ser plantas crecidas y nuestras jovencitas tienen que ser esquinas labradas, dignas de ser miradas, de ser observadas, dignas de señalarse porque son rectas. Y eso es delante de Dios. Cuánto calificativo hermoso para nuestros jóvenes. Pero oigan, hay obstáculos. No es cierto que estamos acosados de tanto obstáculo, hermanos. No es cierto que a cada momento las presiones de nuestros amigos, jóvenes y señoritas, escuchen. Por favor, no tapen sus oídos. Los amigos son los peores enemigos que tenemos muchas veces. Los amigos que no tienen a Cristo y no tienen nuestros mismos conceptos son los que nos indican que hagamos cosas malas. Nuestros amigos son los que nos están motivando a que no somos hombres o no son mujeres si no hacen tal o cual cosa. Hay que demostrar que son hombres, hay que demostrar que son mujeres. Y yo he insistido siempre en esto: el hombre que necesita demostrar que es hombre no es hombre. Yo no tengo que demostrarle a nadie que soy hombre. Usted no tiene que demostrarle al novio, señorita, que es mujer. ¿Por qué le va a demostrar? Usted va a caer y ya no va a ser recta, ya no va a ser columna labrada. Usted va a ser simplemente una columna que está por ahí y que no se puede quitar aunque esté deteriorada. Hermanos, el Señor nos llama a la reflexión de que Él quiere calificarnos como plantas crecidas, como columnas de un templo. Pero hermanos, el Señor nos está advirtiendo que hay obstáculos, hay problema de pecado. Los medios de comunicación nos están acosando, hermanos, con pecaminosidad, diciendo que las cosas malas son buenas y motivándonos muchas veces a que caigamos en pecado. Yo he tenido mucho la lucha y lo digo públicamente. A veces mi hijo me dice: yo tengo que comportarme de esta actitud, yo tengo que vestirme de esta forma porque tenemos que ganar almas para Cristo. Y muchos me lo han dicho a mí. Y yo digo: no estoy en contra de usted que se ponga de tal forma porque quiere ganar almas para Cristo. Pero la experiencia ahora me ha demostrado que los que se han puesto de esta manera para ganar almas para Cristo, el mundo los ha hecho caer. Y hermano, usted no puede ser entonces una planta crecida en su juventud, porque el diablo le engañó diciendo que iba a ganar almas para Cristo y que tenía que ponerse de esta manera o de otra manera para ganar almas para Cristo, y fue ingenuo y el diablo lo hizo caer. ¿A qué almas ganó usted para Cristo si el diablo lo hizo caer? Tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo es astuto, el diablo es más inteligente que muchos de nosotros, hermanos. Y está engañándonos con cositas atractivas. Miren, ¿a quién de nosotros no nos va a gustar que nos diga que hay que ganar almas para Cristo? Y no es eso lo que dice la Biblia. Y el diablo nos va a meter a lugares inadecuados para que ganemos almas para Cristo. Y como no estamos firmes, las almas nos ganan a nosotros y no las ganamos para Cristo. Hermanos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de que si no estamos firmes
El que esté firme, mire que no caiga. Primero agarrémonos para no caernos y después démosle la mano a otro para jalarlo. Y muchos de nosotros queremos ir al fango para jalar a otros, y cuando estamos embarrados de fango, ni nosotros mismos podemos salir de ahí. Mucho cuidado, jóvenes. Los jóvenes tienen que ser como plantas crecidas y las mujeres como esquinas labradas. ¿Sabe que el objetivo del mal, hermano? ¿Sabe usted que el objetivo de Satanás es destruirnos, es mancharnos de pecado y torcernos del camino y de la senda recta que tenemos que andar? La interrogante entonces de los padres es ¿qué hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué hago con mis dos hijos? Hermanos, ¿qué edades? 21 años y 18 años. ¿Qué hago con mis hijos varones? ¿Qué hago para que me hagan caso? Gracias a Dios no tengo mucho ese problema, pero hago la pregunta, ¿qué hago para que me obedezcan? Es que cuando ya son grandes, ya el papá ya ni siquiera se atreve a decirles porque ya no hacen caso. Ya no podemos decirles, vamos a la iglesia, porque ahora ya deciden ellos qué hacen. Hermano, si su hijo vive en su techo, hermano, usted sigue siendo padre y usted debe tener autoridad. Usted debe mandar en su hogar. Yo quiero pedirles que recuerden eso a los papás y a los hijos, porque hay hijos que llegan a 18 años y ya creen que ellos pueden hacer lo que quiera, pero cuando hay que pedir comida y cuando hay que pedir ropa y cuando hay que pedir otra cosa, ahí sí van y lo piden. ¿Por qué si tú eres autoridad? ¿Por qué si tú ya te mandas en tu casa? ¿Por qué no te sostienes tú también? Pero para una cosa sí nos mandamos y nos gobernamos, y para otras estamos exigiendo que el papá cumpla. Y uno de los problemas es que los hijos siempre dicen que son incomprendidos, y yo sé que muchos hijos son incomprendidos, incluyendo a los míos. Pero muchas veces los hijos solamente ven la incomprensión que tienen y no ven que ellos propician muchas veces esa incomprensión. ¿Por qué? Porque no son plantas crecidas en su juventud y están permitiendo que las plagas del pecado les estén manchando y les estén poniendo negativismo. ¿Qué hacer? Es la pregunta que hacemos los padres, que lanzamos los padres. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos sean esquinas labradas y plantas crecidas? Y la respuesta que yo podría darles es, hermano, sigamos a Jesús. Hermano, imitemos a Jesús para que podamos tener felicidad. Pero es fácil decir seguir a Jesús, imitar a Jesús. Y yo quiero decirles a los que acaban de aceptar, el primer paso para poder gozar esa bendición de felicidad es aceptar a Cristo como Salvador. Pero no se puede quedar ahí usted. El segundo paso, hermano, ya usted es salvo, no hablemos de la salvación. El segundo paso para experimentar esa felicidad es que usted entregue su vida para que Cristo la controle. Entregue su vida, joven, señorita. ¿Cuántas áreas hay en su vida de rebeldía? ¿Cuántas áreas hay en su vida que todavía no se han rendido a Jesús? Entréguese, ríndase a Jesús. Y entonces, en la medida que nos rindamos al Señor, vamos a principiar a experimentar que la felicidad va a venir a nuestros hogares. Porque cuando nos rendimos a Cristo, entonces Cristo principia a tomar el control y Él promete, como bendición de pertenecerle a Él, el que venga la felicidad. Y vamos a obedecer su palabra. Y va a ser fácil para muchos de nosotros atender la palabra de Dios, hacerle caso a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser parte de nuestra vida. Y cuando la obedezcamos, entonces vamos a imitarla, vamos a reflejar a Jesucristo y usted y yo vamos a poder ser de bendición. Yo pido a Dios que el Señor nos controle, que el Señor controle su familia, sus hijos, jóvenes que están aquí, que Dios nos dé ese control, que podamos imitar a Jesús, que podamos reflejar a Jesús. Y cuando lo hagamos, vendrá la bendición filial, la felicidad para nuestro hogar. La bendición de pertenecer a Jesús. La bendición de pertenecer a Jesús cuando alguien le ofrece algo, y mi hermano Alex hoy lo he puesto mucho de ejemplo. Él se afilió a una organización que le prometió el cielo y la tierra. Y siempre que nos queremos afiliar a algo nos prometen grandes cosas. Pero hermanos, tenemos que recordar que son mentiras. La mayoría de los que prometen cosas grandes para nosotros, los más beneficiados son ellos primero, y después, si se puede, nos dan algún beneficio a nosotros. Pero oiga, afiliarse a Jesucristo, hermanos, pegarse a Jesucristo, unirse o pertenecer a Jesucristo, eso sí trae beneficios, beneficios tangibles, beneficios reales, beneficios grandes a nuestra vida.
hemos hablado de la bendición de pertenecer a Jesús. La primera bendición es la bendición filial, la felicidad. Hablemos ahora en segundo lugar de la bendición material, es decir, la comodidad. Miren los versículos 13 y el 14, la primera parte. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Otra de las grandes bendiciones y otro de los grandes problemas es esta área de la economía, hermanos. Oiga, quiero repetirlo, yo lo repito mucho. Dos problemas hay graves en el hogar que afectan y destruyen muchos hogares aún con las estadísticas. La primera es el problema de la relación sexual. Es lo que más problemas ha ocasionado en los matrimonios. Cuando los matrimonios no tienen satisfacción, cuando los matrimonios no tienen realización a través de todo lo que es sexo, hay destrucción de hogares. Y el segundo problema gravísimo que destruye hogares es el problema económico. Es que no hay dinero, es que no alcanza para dinero. Y se han dado cuenta que cuando no tenemos dinero vamos y vociferamos y rematamos en la casa y peleamos que por qué se gastó esto, que por qué los patojos quieren tantos zapatos y no tengo dinero, y estamos discutiendo y se nos está olvidando que allá está Dios y estamos poniendo la vista en los zapatos rotos del niño. Y uno de los grandes problemas que resultan, que como no tengo dinero, pues me peleo con la mujer, que se vaya por su lado, me voy por mi lado, y se terminan los hogares por el problema de la economía. Con razón el Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por lo material. ¿Y cuántos de nosotros, aunque lo sabemos, aunque se lo aplicamos a otras personas, nunca nos lo aplicamos a nosotros? Y cuando vienen las luchas económicas, cuando vienen los problemas económicos, estallamos y nuestro hogar, hermanos, pierde la felicidad que pudo haber alcanzado y no goza de comodidad, porque estamos afanándonos cuando deberíamos de depender de un Dios que Él es el que va a dar, Él es el que va a abrir puertas, Él es el que va a tocar el corazón de algún hermano para que en el momento que yo más necesite, ese hermano venga y me regale los 5 quetzales que yo necesito. Así es como Dios trabaja. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes, hermanos, lo que dice el pasaje? Alguno de ustedes dirá, este pasaje se escribió para don Venancio, porque a don Venancio le encanta la ganadería, le encanta el campo, pero para el hermano Jorge, que la única tierrita que tiene es la de las uñas, ¿qué significado tiene para él eso? Oiga, dice aquí el versículo, nuestros graneros llenos, nuestros ganados que se multipliquen y nuestros bueyes que sean fuertes. ¿Qué tiene que ver conmigo si no tengo bueyes ni ganado, ni dónde guardar lo que se gane del campo? ¿Qué significado tiene para mí? Oigan, lo que el Señor está prometiendo aquí, o tal vez lo que debemos entender. Oiga, cuando dice aquí graneros llenos, ¿de qué vamos a entender? Estamos hablando de abundancia. Y no solamente para los terratenientes, o para los que tengan su tierrita, o para los que tengan su campito donde sembraron algo que para ellos sea la promesa de Dios. Dios me ha prometido a mí, porque yo no tengo tierra, yo estoy trabajando para el Señor como pastor. Hermano, Dios ha prometido que yo voy a tener abundancia, es lo que me dice mi Señor. A pesar de que no tengo tierra, mis graneros van a estar llenos. Pero el Señor me está diciendo, tus ganados se multipliquen. El Señor habla de fertilidad. Oiga, quiero hacerle esto. En el Antiguo Testamento, los que están leyendo la Biblia conmigo podrán recordar que esta semana leímos Oseas. Y en Oseas el Señor habla claramente, dice, voy a poner enjutos los pechos de las mujeres de Israel. ¿Qué quiere decir? No van a dar de mamar. Voy a hacer que se cierren las matrices, van a ser cerradas, se van a secar. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Mire cómo Dios en el Antiguo Testamento la fertilidad la estaba poniendo como una bendición. Oiga, la gente en el Antiguo Testamento, por eso si usted lee las historias de Ana, toda la gente la miraba así, decía, esa no tiene hijos, algún pecado tiene, alguna maldición tiene, porque miraban la fertilidad como bendición de Dios. Entonces la infertilidad tenía que ser maldición de Dios.
Y todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Las mujeres querían casarse y quedar rápido embarazadas. Tal vez ellas iban a ser las que iban a traer al Mesías. Y esa era la mentalidad de la gente. Y el Señor con esa mentalidad escribe: los ganados se van a multiplicar, va a haber fertilidad, va a haber abundancia, tu familia va a crecer. Miren, hermanos, el Señor nos habla de fertilidad y de bendición, pero también habla de bueyes fuertes. Y cuando hay bueyes fuertes, yo entiendo que hay solvencia. ¿Por qué? Porque se tuvo los recursos para tener aún a los animales fuertes, aún a los animales alimentados. Si mis bueyes están alimentados, se supone que yo tengo que estar más que ellos. Entonces es señal, hermanos, de que hubo recursos. Oiga lo que estamos hablando entonces: abundancia, fertilidad y solvencia. Y ahora usted me pregunta: bueno, hermano, ¿y dónde están los problemas económicos que todos pasamos si el Señor está prometiendo abundancia, fertilidad y que siempre vamos a tener solvencia? Y yo quiero decirle que dentro de la soberanía y el plan de Dios, hermanos, el Señor permite que muchos de nosotros tengamos pruebas, que tengamos apreturas económicas en un mundo desquebrajado, en una economía en donde hemos tenido tanto ladrón que ha sangrado a Guatemala. ¿Cómo no vamos a tener nosotros las consecuencias de ello? Pero yo quiero decirle a usted, a pesar de la crisis de Guatemala, usted no ha dejado de comer ni una vez, hermano. A pesar de la crisis de Guatemala que nos está afectando a todos, usted y yo tenemos nuestra comidita, nuestra ropa, tenemos una familia en donde podemos comer y dormir. Quiere decir que Dios ha sido fiel a pesar de las luchas que vienen a nuestra vida. Y Romanos 5, que yo estoy insistiéndole mucho a muchos de ustedes, Dios dice que Él permite las pruebas y los problemas, pero los permite con propósito, no hacía a que se le escapó a Dios, se le fue del control y entonces estamos sufriendo porque Dios se descontroló. Hermanos, Dios permite las luchas y las pruebas a nuestra vida porque tienen propósito para darnos paciencia, para desarrollar paciencia, para poner nuestro carácter maduro, dice, madurar nuestro carácter, y para que crezcamos más nuestra fe en el Señor. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y oiga, hermano, el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No le gusta ese versículo? Salmo 37, 25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, usted ha estado con problemas. ¿Nunca ha sentido usted aquella angustia de que no tiene para la comida de mañana? Hermano, eleve sus ojos al cielo y del cielo le va a caer la provisión, porque Dios no nos va a dejar abandonados. Él permite los problemas, pero da las salidas. Ahora, cuidado. Yo no vengo a predicarles a ustedes, y óiganme bien, una teología de la prosperidad. Hay muchas iglesias que están abundando en este momento. No estoy criticando iglesias, qué bueno que ellos tienen su punto de vista y que están creciendo y que están juntando mucho a gente de dinero. Y gente de dinero, ¿por qué? Porque están predicando una teología de la prosperidad. Oiga este argumento. ¿Usted es hijo de Dios? Contéstenme sí o no nada más. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. Bueno, usted es hijo de Dios. ¿Dios es rico y millonario? Pues sí, vaya viendo la lógica. Entonces, por lógica, si usted es hijo de un rey, si usted es hijo de un millonario, usted tiene que ser millonario y tiene que tener dinero y nunca le tiene que faltar. Esa es la teología de la prosperidad. Entonces, ¿dónde estamos los que no tenemos? ¿Dónde estamos los que estamos clamando a Dios para que Él abra puertas y nos regale un carrito porque no podemos comprarlo? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces no somos hijos de Dios, porque Dios a los que son sus hijos les va a dar en abundancia, no les va a faltar. Esa es una teología de la prosperidad que yo no la comparto en su totalidad, pero sí quiero decirles una cosa, hermanos: a mí nada me faltará, porque en mis limitaciones miro hacia arriba y de arriba me va a caer la comida de mañana, la camisita que necesito para mañana. Y a pesar de las apreturas, el Señor siempre va a velar por nosotros, porque oiga, el Señor es fiel a sus promesas y el Señor dice: tus graneros van a estar llenos, vas a tener bendición, no te va a faltar. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 23, hermanos? Salmo 23, 5.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Lo pueden decir? Adereza. Ahora les pregunto, ¿lo entienden? Oigan lo que el salmista está diciendo. Viene un montón de gente a pelear contra mí. Mis angustiadores vienen a acosarme, a destruirme. Y en lugar yo de poner mis barreras y mis defensas contra los enemigos que vienen contra mí, el Señor me dice, sentate, aquí está una mesa, aquí está tu banquete, y yo estoy sentado comiendo y el Señor está defendiéndome de mis angustiadores. Eso dice, es decir que el Señor va a estar velando por mí, y a pesar de problemas que yo llegue a tener en determinado momento, el Señor va a dar la salida y va a dar la provisión, y esa es la promesa que tenemos. Por eso es que decimos, dichosa la familia cuyo Dios es el Señor Jesucristo. ¿Es Jesucristo su Señor? ¿Gobierna Jesucristo su casa, hermano? Usted tiene que ser una familia dichosa, llena de felicidad, pero también con la comodidad, con la abundancia, con la solvencia económica que Dios nos va a dar. Vienen pruebas, eso no quiere decir que usted no es hijo de Dios. Las pruebas vienen para ver si de veras está poniendo su fe en Él o está usted afanándose por lo material. Cuando nos desprendemos de lo material, dejamos de estarnos afanando, y mañana qué voy a hacer, y qué voy a hacer mañana, y no tengo para mañana. Si dejamos de pensar en eso y ponemos la vista en Cristo, mañana usted va a tener su comida. Esa es la promesa de Dios. Así es que, hermano, la pregunta es, ¿está usted experimentando las bendiciones de Dios? ¿Las está experimentando, hermano? O hay veces que sí, hay veces que no, fíjese. Hay veces que usted se libera y no tiene angustias. Hay veces que está angustiado y que no haya que hacer y le falta la respiración. ¿Qué pasó, hermano? Usted no está confiando en el Señor. Y el Señor quiere que confiemos en Él. Él va a ser fiel, fiel a sus palabras, fiel a su promesa. Yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí presentes, hermano, hermana Telma, hermana Georgina, Dios quiere bendecirla. Muchos de nosotros estamos poniendo freno para que Dios nos bendiga. No creemos en sus promesas. Yo sí creo que Dios es mi Dios, que Jesús es mi Señor, pero cuando me dice, clama a mí, yo te voy a responder, pedid y se os dará, ¿será que Dios me va a dar? ¿Será? No, mejor le voy a pedir a un fulanito, mejor voy a pedir por allá, y ya que nos cierran todas las puertas, entonces, Señor, ayúdame. De último recurso a Dios, cuando el primer recurso debería ser mi Dios, para honrarlo y para creerle, y Él inmediatamente abrirá las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Hemos hablado de dos cosas. Estamos hablando sobre la bendición de pertenecer a Jesús. En primer lugar, hablamos de la bendición filial, felicidad. En segundo lugar, fíjese cómo va a ir creciendo. Hablamos de la bendición material, a nivel de nuestra familia, comodidad. Pero ahora miren cómo se agranda la bendición. Ahora voy a mencionar bendición nacional. Primero fue como individuo que se transmite a mi familia. Felicidad, bendición filial. Segundo, esa bendición va a transmitirse completamente a mi familia y más allá de mi familia, a través de lo material. Porque cuando yo tengo, otros tienen, porque yo le doy. Cuando Dios le provee, usted tiene y tiene tanta bendición que usted quiere dar a otros. Esa es la vida cristiana. Pero ahora la tercera es la bendición nacional, la tranquilidad. Oiga lo que dice el versículo 14 en su segunda parte y el 15 en la primera. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Esas son las dos palabras. No tengamos asalto ni que hacer salida, dos, ni grito de alarma en nuestras plazas. La tranquilidad. Si usted se da cuenta, la bendición de Dios viene primero a usted como individuo cuando cree en Jesucristo. La bendición suya tiene que transmitirse a toda su familia, porque tiene que alcanzar esa bendición a la familia. Pero oigan, hermanos, cuando nosotros honramos a Dios, usted es un instrumento de bendición para su pueblo. Usted es un instrumento de bendición para su nación. Hermano, yo estoy convencido que Guatemala es un país privilegiado por Dios, bendecido por Dios,
con la crisis y los problemas que Guatemala tienen, Guatemala debería ser un país peor que Nicaragua, hundido. Pero a pesar de todo, Guatemala ahí está más o menos flotando y no nos estamos ahogando ni hundiendo como deberíamos estar. Hermanos, ¿por qué razón? Por nuestra cara bonita. Oiga, Dios es fiel y Dios dijo que la nación que bendijera a su pueblo, Él la iba a bendecir. Él dijo que a la nación que tuviera como Dios a Jehová, Él la iba a bendecir. Y Guatemala es un país privilegiado con 35% de la población de gente que buscamos a Jesucristo. Dios no puede quedarse callado ante eso. Y Dios va a bendecir a esta patria, aún con los impíos y con tanta gente, por amor a nosotros. Y hermanos, cuando uno se mira en ese sentido, dice, qué bendición. Yo sin saberlo soy bendición para mi patria. Yo no tengo necesidad de ser un político que esté metido allá, simplemente con honrar a mi Cristo. Yo formo parte de esta nación y Dios va a bendecir a esta nación por consecuencia de que hay hijos suyos que le honran. Hermano, cuando vemos eso decimos, qué bendición. Soy instrumento de cambio para mi patria. Aparte de cosas que podamos hacer por la nación. Entonces la palabra dice ahora aquí, ¿qué bendiciones hay? Fíjese que hay problemas. No tengamos asalto, no temamos, no tengamos asalto. Los países, los pueblos en el Antiguo Testamento siempre estaban con la incertidumbre a ver qué nación se levantaba para conquistarlas. Tenían que estar levantando murallas a cada momento para asegurarse de que no viniera otra nación y los destruyera. Y ustedes ven la historia de la humanidad llena de asaltos, de pueblos que iban y conquistaban a otros, y ahí están los grandes imperios que dominaron al mundo. Conquista, deseo de poder, alcanzar a los demás. Y ahora viene el Señor y dice, ustedes no solamente van a tener felicidad, ustedes no solamente van a tener comodidad porque yo les voy a proveer, sino que también van a vivir en tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los temblores? Cuando vino aquel temblorón, las 2 noches siguientes, ya nos acostábamos con aquello. ¿Listos ustedes? Acuérdense con pijama porque por cualquier cosita, y todos así con aquella angustia. Pasaba un carro y ¿qué pasó? Bueno, lo digo por mí, pues. No hay tranquilidad. Y el Señor dice, van a tener tranquilidad, van a tener su sueño tranquilo, sin pensar en que en cualquier momento suena la trompeta, alarma, salgan corriendo. Y en aquel país, en aquel tiempo, hermanos, vivir en tranquilidad sabiendo que en cualquier momento nos caía un ejército de otra nación y que el Señor prometa esa tranquilidad. Dice, no tengamos asalto. ¿Qué quiere decir no asalto? Nadie nos va a atacar. Usted puede estar sentado a la mesa comiendo sus alimentos, dice, mientras el Señor pelea contra nuestros enemigos. ¿No es tranquilidad eso, hermanos? Saber que el Señor pelea. Hermano, si usted honra a Cristo, usted va a tener enemigos. Va a haber gente que quiera hacerle daño, que se burle de usted. Que Cristo pelee por usted. Salmo 83. No calles, oh Dios, no guardes silencio. Mis enemigos me están acosando, pero tú tienes que pelear porque yo no voy a pelear. Eso dice el Salmo 83, que usted y yo cantamos hoy. Hermanos, no va a haber asalto, pero dice, ni que hacer salida. ¿Qué es eso de que hacer salida? Vienen los ejércitos enemigos, agarren lo que puedan. Y la gente agarraba sus poquitas prendas de vestir o salían corriendo y lo dejaban todo tirado y salían huyendo siquiera para salvar la vida y tenían que hacer huida de emergencia. No va a haber asalto, dice, ni siquiera ustedes van a tener que salir huyendo para salvar su vida y no quedar de esclavos del enemigo. Miren qué promesa la que el Señor da. Tranquilidad, hermano. Y muchos de nosotros en este mundo agitado y lleno de problemas, en este mundo que nos pone eléctricos, porque yo soy el primer eléctrico, estamos con tanta carrera, con tanta lucha, con tanto problema y que tantas cosas que tenemos que hacer y nos engarabatamos y tenemos que ir a que nos estén sobando y frotando para que nos destraben los músculos. Y lo digo por mí, hermanos. Y el Señor dice aquí, tranquilidad es lo que te quiero prometer, hombre. Yo quiero que vivas en tranquilidad. No hay asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma.
Siempre había gente, atalayas, observando, y principiaban a sonar las trompetas. Viene el enemigo, todos alístense, y a salir corriendo o a defenderse, a ver qué se hacía. No va a haber grito de alarma. Vamos a vivir sin angustia y sin zozobra. Hermano, esto no es solamente un cuento que estoy contándoles. Es palabra de Dios. Y usted y yo deberíamos de experimentarlo. Cristo quiere de usted que usted goce felicidad en su hogar, que usted tenga comodidad. Y uso la palabra comodidad en el sentido de que no le va a faltar lo que necesita, hermano, porque Dios va a velar por usted. Pero tranquilidad. Mire, ¿cuánta gente hay que tiene dinero o que tiene mucha comodidad, pero que no vive en paz, que no están tranquilos? Y no dice Proverbios, pues, que es mejor irse a meter a un rincón y a comer legumbres que estar en un palacio comiendo manjares y en pleitos y contiendas. Hermanos, ¿qué quiere usted? Pues yo quiero los manjares, pero en paz, porque el Señor me va a bendecir. Y se acuerdan ustedes, hablando de la bendición familiar, hermanos, hablando de la bendición que la familia alcanza a la nación. ¿Se acuerdan de Abraham? Se pone a platicar con su amigo. Su amigo es Dios, Jehová. Vos, Abraham, vení para acá. Fíjate que te quería decir esto, que no te puedo ocultar esto. Como sos mi amigo, te tengo que contar todo. Voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué decís vos? No, Señor. Y si hay 40 justos en la ciudad, ¿cómo la vas a destruir, hombre? Y viene Dios, le dice, mira, si hay 40 justos, por amor a los 40 justos no la destruyo. Oiga, si en Sodoma y Gomorra hubiera habido 40 cristianos evangélicos, digamos en nuestro tiempo, Dios no hubiera destruido esas ciudades putrefactas por amor a los 40. Miren cuánta bendición puede ser el pueblo de Dios para su patria. Pues entonces Abraham dijo, ay, sabes si hay 40, y bajó a 30, y bajó a 20, y bajó a 10, y todavía cuando dijo 10, Dios le dijo, si hay 10, por amor a los 10 salvo las ciudades. Hermanos, había 4 personas, y una desobediente, quedaron 3. Pero oiga, Dios destruyó las ciudades, pero a esos 3 fieles los sacó para que no sufrieran. Hermano, no sé si usted se había dado cuenta de esto, de que usted y yo, teniendo una familia feliz, una familia que honre a Jesucristo, somos bendición para nuestra nación. Oiga, porque la bendición principia a salir de nuestra casa, principia a salir para los vecinos, van a sentir la presencia nuestra, porque Cristo va a salvar a nuestros vecinos por causa nuestra, y va a alcanzar al barrio, y va a alcanzar a la zona, y va a alcanzar a nuestro pueblo, y va a alcanzar a nuestra nación, porque simplemente nosotros estamos honrando a Dios, no estamos agarrando armas para ir a pelear. Es Jehová el que pelea, es Jesucristo el que nos defiende. Usted, su responsabilidad, hermano, es honrar a Dios, y cuando usted honra a Dios, usted va a ser feliz en su casa, y su casa va a ser un hogar. Usted va a tener comodidad en el sentido de que no le va a faltar lo necesario, y va a vivir en tranquilidad, que es lo que más quisiéramos, hermanos. Hermanos, yo les pido a ustedes, ¿cuántos de nosotros estamos siendo instrumentos del diablo para que no haya paz en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que el diablo meta pensamientos negativos, o que ponga el afán de lo material, y nos angustiemos tanto por lo material que quitamos la vista del Señor Jesús? ¿Cómo va a tener usted felicidad, comodidad y tranquilidad si usted se está afanando por ver cómo resuelve usted, cuando debería dejar que Dios sea el que resuelva? Vuelva a leer el Salmo 144 del 12 al 15 y se va a dar cuenta usted que bienaventurada es la familia cuyo Dios es el Señor Jesucristo. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.